FM 89.1, Radio Universidad. Y ahora vamos a hablar lo que habíamos anunciado hace un ratito con María Laura Torre. Ella es secretaria adjunta de SUTEBA Buenos Aires por las clases presenciales el 1 de marzo. ¿Qué tal, María Laura? Gracias por atendernos. Guille y Rocío te saludan acá de Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz año para ambos, feliz año para toda la audiencia también. Cuando digo feliz, digo ojalá podamos comenzar a transitar un poco de un año diferente y con un poquito más de esperanza, ¿no? Bueno, tenemos vacuna, eso no es poco para nuestro país, así que, bueno, buen año. Buen año para vos también. Bueno, María Laura, yo estuve leyendo una nota que dio el ministro de Educación, Nicolás Trota, diciendo que tratar de garantizar la mayor cantidad de alumnos a la vuelta el 1 de marzo o el 18 de febrero, en el caso de que sea en Capital Federal. Particularmente después por supuesto que la entendida sos vos, pero yo te voy a dar la opinión que yo tengo y lo que hablaba con Rocío fuera de aire hace un ratito nomás, que yo lo veo muy difícil y no solamente porque no puedan llegar a vacunar a los docentes, porque si no, a los chicos seguramente no los van a vacunar, a todos, por lo menos por ahora, y va a seguir siendo un foco de contagio que los chicos pueden llevar a su casa también. Sí, a ver, cuando el ministro Trota habla para todo el país, ¿no? Sí. Y después uno tiene que ver también las características, porque así fue desarrollándose la pandemia, no solamente en el mundo, sino en nuestro propio país, Claro. De formas diferentes. Bueno, inclusive hoy lo que estamos viviendo en las zonas turísticas también es distinto a lo que se está viviendo en otras localidades o provincias que no son turísticas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque también esto implica poder mirar, primero que seguimos en pandemia. Sí. Y yo tomo lo que dicen varias autoridades, la solución a la pandemia no es la vacuna el día que empiezan a vacunar, Claro. sino que esto va a ser un proceso. Dicho esto, también tiene que ver con el comportamiento de la sociedad, ¿no? Porque las situaciones que están sucediendo en todos los lugares turísticos o inclusive en los no tan turísticos, por lo menos nos tiene que hacer un llamado fuerte de atención, porque esto después, en el comportamiento social, también impacta en nuestras escuelas. Dicho esto, ya voy ahora a la provincia de Buenos Aires, Claro. que en realidad la provincia de Buenos Aires está conducida por la Dirección General de Cultura y Educación y la directora general es la señora Agustina Vila. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, bueno, nosotros hemos tenido un andar diferente también en la provincia de Buenos Aires, mirando, bueno, ustedes saben, yo vivo en La Matanza, como ustedes, y la situación del conurbano bonaerense no fue la misma a la de prácticamente el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Digamos, tuvimos diferentes fases, es más, en algunos creo que fueron hasta 20 distritos, pudo comenzar una muy pequeña presencialidad y en el AMBA, en el conurbano, fue impensado poder realizar eso. Entonces yo digo, ¿de dónde partimos, no? Y mirando para el mes de marzo, la verdad todos tenemos muchas ganas de poder volver a muchas presencialidades, no solamente a la de la escuela, ya que la de la escuela es irreemplazable la presencialidad. Ahora, la realidad es que vamos a tener que seguir, yo creo que durante un tiempo importante, pensando en una bimodalidad, sobre todo hablando en el conurbano bonaerense, por un montón de factores. Primero, porque la circulación del virus fue dado de diferente manera a lo que uno puede pensar, no sé, en Tres Lomas. Digo Tres Lomas como puedo decir 70 de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente la circulación fue variando en diferentes fases. Bueno, en el territorio del conurbano no fue así. Así que me imagino un febrero preparando las escuelas, si bien sé que en enero ya se está trabajando en toda la situación de infraestructura, pero febrero también, porque vos pensás que estuvieron paradas gran parte de las construcciones y arreglos durante gran parte de la pandemia, y la presencialidad no va a ser como nosotros imaginamos, eso estoy convencida. Cuando el ministro dice la mayor cantidad, bueno, ojalá pueda ser la mayor cantidad. Ahora, la mayor cantidad no es lo que yo imagino, claro, como lo vivíamos en el 2019. ¿Se entiende lo que quiero decir, sí, no? por supuesto, clarísimo. Y entonces los grupos van a ser muy pequeños.
Ahora, nosotros sabemos que una cosa es poder pensar, para darte ejemplos concretos, en la escuela 1 de nuestro partido de La Matanza, que está en San Justo, a diferencia por ahí de la escuela 92 de Gregorio de la Ferrer. Claro. Y digo la 92 porque, bueno, trabajé toda mi vida ahí y tiene aulas donde son en algunas muy pequeñas, en otras medianas y en otras grandes. Sí. A diferencia de la escuela 68, también del AFE, que es una escuela de lo que fue el llamado Plan Sarmiento, que tiene aulas todas de 30 metros cuadrados y también tiene un Zoom y tiene un patio al aire libre. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un plan jurisdiccional que se comenzó a trabajar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que lo importante que tiene ese plan jurisdiccional es que tiene 8 protocolos. ¿Qué es lo importante para los trabajadores y las trabajadoras? Que eso se cumpla. Entonces, lo primero fue que el SUTEBA en toda la provincia de Buenos Aires lo trabajó con el cuerpo de delegados. ¿Para qué? Para conocerlo, porque el que no conoce es muy difícil que haga cumplir algo que nos corresponde. Y cuando digo algo que nos corresponde, digo a los alumnos, a las y los docentes, a toda la comunidad educativa, a los auxiliares. Entonces, ese protocolo uno lo tiene que mirar con una lupa por escuela, porque habla no solamente de la infraestructura, de los sanitarios, del agua, de la situación de disponibilidad de lugares techados y lugares abiertos, de la situación de ventilación. No todas las escuelas tienen exactamente las ventanas correspondientes. Bueno, un sinfín de situaciones, claro. Y después la cantidad de alumnos o alumnas que podrían entrar y convivir dentro de un aula que tiene que ver con el metraje, pero al mismo tiempo dentro de ese aula y dentro de una escuela. Entonces, cuando te cuento todo eso como muy rápido y vos me preguntás, ¿imaginás una presencialidad en marzo? Sí, pero en pandemia. No la imagino una presencialidad como uno estaba acostumbrado a ese 1 de marzo o 3 de marzo, no me acuerdo cuándo cayó, del año 2010, del año 2020, sí. Que comenzamos pensando que la vida iba a transitar en sus carriles, entre comillas, normales, ¿no? Una normalidad también rara, porque veníamos de un desastre de la provincia de Buenos Aires muy grande, o sea que yo de esa normalidad también tendríamos todo un programa para poder hablar, pero imaginábamos, bueno, esa fue otra pandemia, pues. Es otra, claro, fue otra situación. Así que bueno, marzo va a ser un mes con, yo creo que una presencialidad lo que más se pueda, que para nosotros, desde nuestros ojos, va a ser mínima y va a tener alternancia. Claro. Y también nos va a encontrar en una situación que esperemos que así sea, porque los docentes estamos dentro de, vos lo planteaste ahí, estamos dentro del grupo que primero va a ser vacunado. O sea, nosotros creo que en enero ya nuestra obra social, que es el IOMA, comienza en toda la provincia de Buenos Aires con un plan de vacunación a todos los y las docentes bonaerenses. ¿Cuándo, María Laura? Calculan que a partir de... yo no tengo una fecha exacta, sí. Pero entre el 15 y el 20, por lo menos nos han dicho así, uno lo ha escuchado en voz alta, por parte de nuestra obra social. Bien. El 20, será el 20 y pico de enero. Sí. Siempre tenemos que pensar que una vez que comience esa vacunación, en La Matanza hay que vacunar aproximadamente a unos 32.000 docentes en actividad, y al mismo tiempo esta vacuna implica 2 dosis, o sea que también entre una parte y la otra hay que estar vacunado. Bueno, y después vos pensás que este plan de vacunación, que para nosotros es inédito, es el plan de vacunación más grande de la historia, y por lo menos de nuestra historia seguro, por la edad que tenemos todos, de los más pequeñitos hasta los más viejos, nunca se ha visto mundialmente algo así. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires es una... Bueno, te hablo solamente en La Matanza, 32.000 docentes, sí. Imagínate lo que va a ser, ¿no? Así que tenemos toda la expectativa de poder transitar una bimodalidad seguramente en el conurbano bonaerense, y quizás en algún lugar del interior la situación esté distinta también, ¿no? Sí. La situación esté distinta. Y yo, en esto, mi preocupación tiene que ver con los comportamientos también sociales, que esto después impacta. La escuela sola no puede todo. No. No es la escuela la que puede todo. No. Y el Estado tampoco solo puede todo, porque por más que haya propagandas hermosas, haya decisiones, si la sociedad no abraza la salud y la vida, y es muy difícil. Mira, y me parece que estamos como en una sensación
que la pandemia parece que terminó, pero no terminó. No. Y hay unas alertas muy fuertes, ¿no? Me parece que en eso tenemos que prestar mucha atención los jóvenes y los adultos, porque la vuelta a la escuela tiene que ser también con responsabilidad, pero también tiene que dar señales. La escuela sola no puede ser la única que en el tránsito del inicio de un ciclo lectivo bimodal o con muy pequeña, no importa solamente eso, sino que tiene que también dar señales la sociedad y la familia, que tiene que haber un fuerte cuidado porque la pandemia no pasó. Es tal cual. O sea que otra de las cosas que charlábamos hace un ratito era, olvídate de la pandemia y vayamos a, no sé, si querés, octubre del 2019, octubre del 2018, cuando no había pandemia, que no había que cuidarse de esta manera. Sí. El ser humano, y no hablo de Argentina, sino hablo del ser humano en total, siempre se le tiene que marcar el rigor para que se cuide. Por ejemplo, el que va en moto a veces no usa casco, el que va en auto a veces no usa cinturón de seguridad, el que va en auto o en moto, claro, usa el celular o no respeta la velocidad máxima. Sí, tenés razón. Y creo que ahora con la pandemia nos recibimos de tontos. O sea, nos dieron el doctorado de tontos, ¿no? Porque ya sabiendo todo lo que iba a pasar, así todo lo seguimos haciendo. Entonces, claro, obviamente que la escuela no puede todo, ni que el Estado tampoco puede todo, porque te dan las herramientas, pero vos después tenés que saber aplicarlas. Sí, el Estado tiene la obligación de garantizar. Entonces tiene que garantizar, esto que te marcaba, ¿no? Cuando uno imagina, porque lo que no podemos es perder la memoria, pero tenemos que hacer mucha pedagogía. Nosotros veníamos de un país sin Ministerio de Salud. Claro. Eso hablaba por sí solo del país de donde veníamos. Sin Ministerio de Salud y para nosotros, nada más y nada menos sin Ministerio de Trabajo. Pero me voy al Ministerio de Salud. Entonces el Estado tenía el gobierno que asumió en diciembre del 2019. Tenía la responsabilidad y la obligación de garantizarnos a todos los ciudadanos argentinos un sistema de salud capaz de poder sostener, esto que uno miraba azorado, ¿no? Lo que sucedía en Europa y que acá no sucedió. Que a nadie le faltó un respirador, que nadie... lo que ya sabemos que pasó. Sí. Ahora, y al mismo tiempo, también garantizar todos los sistemas de cuidado. Ahora, después hay una parte que tiene que ver con la sociedad, claro, con lo que a nosotros nos toca, ¿no? Es la garantía también de esto que vos decías, si me voy al 2017, me voy al 2018, hay un montón de cuestiones. Uno tendría, hay un estudio muy interesante, lo que se gasta en salud pública con los accidentes. Y la verdad se invierte más en todo lo que tiene que ver con la capacitación, con la formación ciudadana, en todo lo que tiene que ver con... Y sin embargo, esas cosas no están asumidas con una fuerte impronta del Estado y de la sociedad del cuidado, ¿no? Porque se gasta más guita en los accidentes de tránsito fundamentalmente que en las enfermedades cotidianas. Olvidémonos de la pandemia también. Sí. Digo, sumando un poco a lo que vos planteabas. Pero ahora creo que pensando ya en febrero y la pregunta que vos me hacías y en el mes de marzo tenemos que redoblar fuertemente todas las alertas. Nosotros necesitamos volver a la presencialidad en las escuelas, pero esto va a tardar mucho tiempo. Y cuando digo mucho, digo meses, no estoy hablando de años, porque aparte no me lo imagino, no soy médica. Pero seguramente cuando yo escucho al ministro Trota decir la mayor cantidad de presencialidad, imagino la mayor pensando en el 2020, no en el 2019, ¿se entiende? Sí, totalmente. Desde ese lugar, y al mismo tiempo nosotros seguimos planteándole al Estado Nacional que se debe garantizar los medios necesarios a todos y a todas. Cuando hablo de eso, hablo de alumnos, familias y a los docentes y las docentes, para poder garantizar esa continuidad pedagógica que se dio durante todo el año. Esto implica conectividad, esto implica herramientas de trabajo, que hasta acá la pusimos los trabajadores y las trabajadoras, las computadoras, vuelvo, ¿no?, para no perder la memoria. Así como veníamos de un país sin Ministerio de Salud, veníamos de un
un gobierno que había frenado, cerrado el plan Conectar Igualdad, que tenía que ver con un derecho que se empezó a gestar en el gobierno anterior y que la verdad no lleva la inicial de ningún gobierno, porque cuando uno avanza en derechos es el derecho que teníamos los docentes y los alumnos y alumnas de poder tener ese programa que era integral, que no era solamente recibir una computadora, sino que tenía que ver con la formación y con la conectividad. Bueno, el plan Conectar Igualdad lo frenó el gobierno de la Alianza Cambiemos, de Macri y Finocchiaro. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Hubiese resuelto todo el problema si lo hubiesen seguido manteniendo el problema de la pandemia? No, ahora nos hubiese encontrado en mejores condiciones a todos para poder garantizar una continuidad pedagógica que la tuvimos que hacer, como ya todos saben, ¿no? A los ponchazos. ¿Cómo estás? María Laura Rocío te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, un poco de esto que venías diciendo, ¿no? De la bimodalidad que vamos a tener que acostumbrarnos en este 2021. Ojalá que la presencialidad sea la norma y obviamente van a seguir de manera virtual. Y bueno, vos un poco lo remarcabas, algunas problemáticas que surgieron en 2020 era un poco esta falta o dificultad con los recursos tecnológicos de los y las docentes y también con la sobrecarga horaria que han tenido en esta virtualidad. Contame un poco si pudieron solucionar o paliar esta situación y cómo esperás que sea el 2021 en esta educación virtual, teniendo en cuenta que ya tenemos la experiencia del año pasado. Bueno, lo primero es haber aprendido de la experiencia, ¿no? Para nosotros fue muy importante, porque importante y al mismo tiempo esto fue inédito en el orden de Latinoamérica, porque lo trabajamos con la Internacional de la Educación y fuimos el primer país que logramos tener un acuerdo paritario. Eso implicó estudiar, trabajar, discutir con el gobierno nacional, un acuerdo paritario que hablaba justamente de la regulación del trabajo docente en pandemia, que no tiene que ver con el teletrabajo. Nosotros estamos por fuera de la ley de teletrabajo. Nosotros no vendemos pizza, no vendemos, y lo digo con todo respeto, es otra cosa, el enseñar en la internet, la computadora, el celular son herramientas y la construcción de esto, de lo que se llama dar clases a través de estas herramientas, es todo un trabajo muy difícil, porque no es mandar una tarea, es enseñar a través de estas herramientas. Logramos a nivel nacional y después tuvimos un trabajo muy fuerte con todo el Frente Unidad Docente Bonaerense en la provincia de Buenos Aires y se firmó en el mes de septiembre un acuerdo paritario justamente que regula nuestro trabajo docente en la continuidad pedagógica. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en el 2021? Que esto se cumpla. Y que si cumpla implica, bueno, haber aprendido también de la experiencia, porque que se cumpla implica no solamente tener asegurada la RT, sino que aparte fundamentalmente tiene que ver también con los horarios, con el derecho a la desconexión, con el respeto a los horarios que yo tengo pautado, en tanto, digo, ahora ya no nos toma de sorpresa lo que viene, sino que nos toma ya con acuerdos paritarios que lo que hay que hacer es cumplirlos, tanto para los docentes, para las familias y para la institución educativa, porque en realidad una de las primeras cosas que implosionó la pandemia fue lo que nosotros le llamamos escuela, institución. Eso que todos los días sucede en un lugar físico y sucede todos al mismo tiempo, ahora no sucedía todos al mismo tiempo. Cuando digo todos al mismo tiempo quiero decir que vos vas a la escuela, entras, están los alumnos, las alumnas, los preceptores hacen las cosas de siempre, los profesores entran y salen, los maestros, la directora, todos tenemos un horario. Entonces, bueno, de golpe eso implosionó. La escuela se trasladó a nuestras casas. Entre comillas, la mayoría somos mujeres. Digo, para que también algunos entiendan lo que significó esto de la escuela en casa. Porque mientras, y a veces con una sola computadora, la misma que usaban hijos, hijas, la misma que tenía que usar el docente. Imaginemos también lo que vivieron muchas familias de nuestros alumnos y alumnas que no tenían a veces ni una sola computadora y un solo celular era compartido por toda la familia. Y algunos ni siquiera eso, y entonces llegaron los cuadernillos y llegó el programa ATR. Pero ¿qué quiere decir con esto? Poder pensar el 2020 implica también
tomar toda la experiencia que tuvimos y empezar también a poner, uno dice límites. Límites es que se cumpla ese acuerdo paritario, que nuclea, digamos, el funcionamiento de la institución, pero al mismo tiempo del trabajo de cada uno y de cada una. Y pauta desde los horarios hasta de cómo trabajar institucionalmente con el equipo directivo. O sea, a ver, para darte un ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones de 11 de la noche, una directora tener que mandar un mensaje, o no tener que hacerlo y hacerlo, y el docente tener que recibirlo. Bueno, estas cosas estaban reguladas a partir de septiembre. Creo que la situación nos superó, pero en el 2021 no nos puede superar. Tenemos que aprender de la experiencia y esto tiene que estar absolutamente reglado, así como al mismo tiempo la situación de pandemia hizo que, bueno, recién tuviésemos en Buenos Aires, porque en el resto de las provincias no sucedió, pero en Buenos Aires logramos tener actos públicos virtuales con mucha complejidad, pero se logró hacer. Bueno, esto llegó para quedarse en el 2021, o sea que vamos a poder tener también esos actos públicos y las coberturas de las licencias que haya que cubrir o las dispensas, ¿sí?, que no son licencias. Las dispensas son lo que tuvimos los compañeros y compañeras que por edad o por enfermedad no tenían que tomarse una licencia, sino que estaban dispensados como trabajadores y trabajadoras por la situación de pandemia ante el COVID. Y entonces no tenían que ir a la entrega, por ejemplo, de los módulos alimenticios, sino que estaban cubiertos por esas dispensas. Así que bueno, hay mucho aprendizaje. Yo creo que lo más importante es que los aprendizajes más importantes son los colectivos, y que este aprendizaje de la docencia bonaerense fue colectivo, que lo pudimos construir, debatir, poner en tensión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo poner en tensión porque hubo debates fuertes, y bienvenido sea, porque cuando hay debate quiere decir que hay diálogo, si no, no hay diálogo, si no hay tensión entre los sindicatos y los gobiernos, y pudimos llegar a acuerdos paritarios, la verdad, no solamente el salarial, sino también en el orden de nuestro trabajo, muy importantes, que tenemos que hacerlos cumplir. Y ahí ya, en esto, los delegados y las delegadas tienen muchísima responsabilidad para que esto suceda en las escuelas, ¿no? Ahí está, ojalá que se cumpla todo y que obviamente marque un precedente en esta modalidad virtual de trabajo. Quería preguntarte por último acerca de una buena noticia que se publicó ayer en las redes de SUTEBA, y es que le han dado de alta a Roberto Baradel. Recordemos que estuvo transitando la enfermedad del coronavirus. Quería preguntarte si pudiste hablar con él, ¿qué información tenés? Sí, hablé. Bueno, aparte hablábamos todos los días cuando estaba internado ahí en el Hospital Italiano por el Idioma en La Plata. Estuvimos hablando. Por suerte, digamos, no necesitó respirador, no estaba en terapia intensiva, pero bueno, esto era el día a día, y le dieron el alta y está muy feliz, fundamentalmente por todo el afecto, por toda la solidaridad de miles de compañeros. Por eso tuvimos que no dábamos abasto, aparte, en contestar justo en las fiestas, ¿no? Sí. Pero estaba muy feliz por estar compartiendo con sus hijos, fundamentalmente con su nena más pequeña de 6 años, que estaba muy, pero muy preocupada, obviamente, con su compañera y bueno, con su familia. Así que sí, está muy bien de ánimo, y bueno, ya está de alta en su casa. Y ya está trabajando, te aclaro. Pero bueno, estamos muy contentos. María Laura, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensaste, ha sido más que clara, y te agradecemos muchísimo por esta charla. Y bueno, lo mejor que nos puede llegar a pasar es la vacuna, y la mejor vacuna que podemos hacer también por ahora es lo que decías vos, ¿no? La prevención de cada uno y la responsabilidad, no solamente que parta del Estado, sino de cada uno de nosotros. Te agradezco muchísimo, y bueno, que el año que arranque sea muchísimo mejor que el que pasó. Bueno, gracias a ustedes por llamar, y un abrazo inmenso a los dos, y bueno, y saludar también a toda la audiencia. Seguramente vamos a estar hablando prontito. María Laura Torres pasaba por acá por la continuidad de Radio Universidad, ella es secretaria adjunta de SUTEBA Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.